Muy bien. Bueno, déjame decirte antes de comenzar, si la primera vez que estás acá con nosotros, gracias por estar acá. Mi nombre es Josué y nos da mucho gusto que puedas destinar 1 hora 20, que es más o menos lo que dura nuestro servicio, pues para poder venir y escuchar algo que esperamos que sea relevante para tu vida. Y déjame decirte que hablando acerca de esta serie que vamos a comenzar el día de hoy, es probable que una de las preguntas que más me hicieron cuando yo estaba a cargo de un grupo de jóvenes era: Jos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Constantemente los jóvenes, los muchachos preguntaban: ¿y qué es lo que Dios quiere conmigo? Y es que déjame decirte que normalmente esta pregunta aparece mucho cuando nos enfrentamos a situaciones, por ejemplo, los profesionistas, en donde, oye, sería bueno moverme de empleo a esta ciudad, moverme de ubicación geográfica, porque a lo mejor voy a ganar más dinero en este empleo, o a lo mejor cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí, con quién debo de casarme, no sé qué tanto oraste por cuando esa persona estaba a tu lado. Oye, mira, a lo mejor no es tan grandioso, ¿sabes? Digo, no es tan guapo, no siempre huele tan bien, pero bueno, es lo que tú me arrimaste acá, o a lo mejor hay alguien más para mí, yo no sé. A lo mejor me meto a la carrera o me meto a trabajar, no sé. Normalmente esta pregunta de qué es lo que Dios quiere para mi vida viene en momentos o circunstancias donde tú encuentras una bifurcación probablemente, ¿no? Hacia dónde tienes que moverte. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta bien relevante para ti, una pregunta muy personal, y quiero que me ayudes a participar. ¿Cuántos de ustedes han deseado alguna vez que al orar para tomar una decisión, Dios se los aclare? ¿Cuántas veces ustedes han deseado que al orar decir: Señor, esto, qué onda, qué rollo, le entro, no le entro? ¿Alguna vez tú has deseado que Dios te aclarara alguna duda, alguna decisión que tenías que tomar? Por favor, levanta. Si sí, levanta tu mano, por favor, bien alto. Y los que no, me sorprende su seguridad. Gracias a Dios que ustedes tienen bien claro qué es lo que Dios quiere con ustedes. Pero déjame decirte algo. Mis primeros años de vida, en la vida cristiana, yo honestamente los vivía con mucho temor. Los vivía con mucho temor porque a mí me habían enseñado, me habían comentado que, bueno, tú tienes que seguir la voluntad de Dios, tú tienes que acercarte y tienes que estar atento a la voz. Y yo de alguna forma esperaba que en algún momento Dios me hablara en un sueño, escuchar la voz audible, que de pronto alguien llegara y me dijera: mira, eso es todo lo que tienes que hacer. Porque de alguna forma me instruyeron pensando que si yo no me acercaba o yo no acertaba en las decisiones que tomaba eran conforme a la voluntad de Dios, me iba a perder absolutamente de todo el plan que Dios tenía para mi vida. Y déjame decirte que mi plan en las siguientes semanas, en las siguientes 4 semanas, mi meta en las próximas 4 semanas es que a través de la palabra poder mostrarte a ti que Dios no está jugando a las escondidas. Que Dios no está jugando a las escondidas allá arriba para ver si tú lo encuentras, o como lo que ahorita nos enseñaba mi esposa, ¿no? Que pareciera ser como un laberinto por el cual tú tienes que tratar de encontrar, de definir para dónde tienes que caminar. Y mi intención es que que entendamos algo, que su voluntad no se trata de un punto en particular en la meta, en el mapa que tú tienes que encontrar. Realmente la voluntad de Dios no se trata de un punto en particular. ¿Has visto en alguna ocasión alguna imagen donde se ve el universo? Donde de pronto se ven muchas estrellas. Y a veces creemos que la voluntad de Dios es: mira, esa estrella que tú ves ahí, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y a veces caminamos nuestra vida cristiana, de alguna forma nuestra jornada de fe la vivimos pensando que es a un punto en particular en el que tenemos que llegar para poder cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Déjame decirte algo: la voluntad de Dios es mucho más grande, es más personal, es más liberadora, porque en esencia la voluntad de Dios es algo relacional. Por favor, grábate esto. Si te vas a llevar algo, llévate esto. La voluntad de Dios para sus hijos es un tema relacional. Se trata que nos acerquemos a Él porque Dios te ama, y conocer la voluntad de Dios se trata de comenzar a conocer el corazón de Dios. De eso se trata la voluntad de Dios, que tú lo ames y que aprendamos a conocer el corazón de Dios. Cuanto más lo conozcas a través de la palabra, cuanto más lo experimentes en comunidad, cuanto más lo experimentes a la hora de que estamos alabando y glorificando el nombre de Dios, cuanto más seas sensible al Espíritu Santo, porque tú sabes que hay momentos, situaciones donde de pronto hay algo que te incomoda, o hay una palabrita, alguna vocecita por ahí, una emoción que de alguna forma te dice: mira, acércate mejor de este lado. El Espíritu Santo
Santo constantemente está presente en todos, y que la verdad es que conforme vayamos haciendo más esto, conforme vayamos conociendo más el corazón de Dios, más fácil será que podamos discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El título del mensaje del día de hoy es el siguiente: descubriendo la voluntad de Dios para mi vida. Ese es el tema que el día de hoy vamos a estar revisando, y la verdad es que más que una prédica va a ser más una clase. Así es que yo te animo, si traes dónde apuntar, porque vamos a estar revisando algunas cosas. La verdad es que el día de hoy, más que una enseñanza, más que una prédica, va a ser más una enseñanza. Así es que por eso decía Dana que oren por Josué, ¿verdad? Para que Dios me dé claridad y pueda comunicar de manera clara el asunto. ¿Qué te parece si oramos? ¿Me acompañas a orar? Por favor, te invito a que te pongas en pie para que descansemos un poco. Ponte en pie y podamos pues juntos ir delante de Dios para que Él sea el que nos hable a través de su palabra. Muy bien. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes a poder tener claridad en tu palabra, que podamos el día de hoy comprender, discernir, que podamos en nuestro corazón y nuestra mente tu Santo Espíritu, Señor, clave tus verdades espirituales y sobre todo las podamos tener siempre presentes en nuestro día a día. Señor, en tus manos nos depositamos, en los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, puedes tomar tu lugar. Muchas gracias. Mira, el día de hoy vamos a estar revisando cuatro cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios, 4 aspectos diferentes de la voluntad de Dios, déjame llamarlo así, 4 aspectos diferentes de la voluntad de Dios, en donde Él nos revela su corazón, nos revela su propósito, nos revela su voluntad, pero también el plan para nuestras vidas. Eso es lo que el día de hoy yo quiero que tú y yo veamos. La primera cosa que yo quiero que veamos es la siguiente: la voluntad soberana de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, básicamente la vamos a poder dividir en 4 cosas. La primera de ellas es la voluntad soberana de Dios. ¿Y qué es la voluntad soberana de Dios? Es su plan maestro definitivo. Es el plan completo de Dios. Es lo que Él desde la eternidad ha pensado, ha planeado, que de manera milagrosa y que no podemos alcanzar a comprender, Dios nos ha enseñado para que esto pueda suceder. El plan maestro de Dios va a suceder sí o sí, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Muy bien, eso está claro. Ninguna decisión que tú puedas llegar a tomar va a cambiar la voluntad soberana de Dios. Eso va a suceder. La segunda cosa, hablando acerca de la voluntad de Dios, es la voluntad moral de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad moral de Dios, estamos hablando de lo que Dios nos muestra en su palabra. Hablando acerca de la voluntad moral de Dios, es lo que Dios ha puesto en su palabra, lo ha registrado y es su voluntad revelada respecto a cómo deberíamos de comportarnos, de cómo deberíamos de llevar la vida. Algunas personas de alguna forma piensan que este libro es muy antiguo, piensan que de alguna forma este libro pues ya no es aplicable hoy por hoy. La realidad de las cosas es que lo vamos a ver más adelante, pero la voluntad moral de Dios es atemporal, siempre aplica, no deja de existir. Por eso dice en el Evangelio de Juan que no va a pasar ni una coma ni una tilde sin que antes de alguna forma todo se cumpla de alguna forma en su palabra. Bueno, la primera de ellas es voluntad soberana de Dios, voluntad moral de Dios. La tercera cosa, ayúdame a leerlo por favor, la voluntad permisiva de Dios. Ahora, eso es algo que tal vez Dios no lo causa directamente, ¿ok? Que tal vez no esté en el corazón de Dios que eso suceda, pero de alguna forma Dios lo permite. Tal vez no te guste, tal vez no lo entiendas, pero Dios permite ciertas cosas en su voluntad permisiva. De alguna forma Dios nos da esa libertad para que podamos tomar decisión. Entonces llevamos 3 cosas. La primera, ¿cuál es? La segunda, la tercera, y la cuarta, por favor ayúdame a ponerla y leerla. ¿Qué dice? Y esa es la que más nos interesa, ¿no? Es el plan diseñado específicamente para tu vida, y que a medida que conocemos más el corazón de Dios, más fácilmente podremos comprender qué es lo que Dios desea para nuestras vidas. Si comprendemos estos 4 aspectos, te hice repetir porque dicen pedagógicamente que esto es mejor, así es que espero que lo puedas ir aprendiendo, pero de alguna forma la voluntad personal de Dios, si comprendemos estos 4 aspectos de la voluntad de Dios, va a pasar algo. Primero, la presión disminuye, ¿ok? La presión disminuye porque tenemos que comprender algo, y que en lugar de que tú estés buscando un punto en el mapa, buscas primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá
por añadidura. Las cosas se hacen más simples. No se trata de que tú tengas que estarte rompiendo la cabeza para entender para dónde tengo que darle, rojo, negro, blanco, negro, qué es lo que tengo que... No. De alguna forma, si nosotros buscamos el reino de Dios, las demás cosas van sucediendo por añadidura. Así que lo que vamos a hacer es a tratar de desmenuzar cada una de estas para que nos quede más claro. La primera que vimos fue la siguiente: la voluntad soberana de Dios. ¿Me ayudas a leer lo que está abajo? E inmutable, que dirige todas las cosas. Yo te lo decía, el plan maestro de Dios es su visión general. Es lo que mueve toda la creación hasta su propósito final. De eso se trata. La voluntad soberana de Dios mueve absolutamente todas las cosas para que sucedan. Isaías capítulo 46, verso 10, en la versión traducción lengua actual, dice de la siguiente forma: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal y como yo quiero. Amigos, estamos hablando del plan soberano y general de Dios. Proverbios 19, verso 21, ayúdame a leerlo, por favor. Dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor... Amigos, para donde nos movamos, al final del día la voluntad soberana de Dios se va a cumplir. Y no depende de nosotros, y gracias a Dios que no depende de nosotros. Puedes ver la voluntad de Dios en acción a medida que lees la palabra desde el Génesis, creando y dando vida. Y aunque la creación se rebeló contra su creador, Génesis capítulo 3, Dios envía desde antes a su Hijo. De hecho, el miércoles hablábamos un poquito de eso. Dios envió desde antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Hay una conversación que sucede en donde dice: Señor, tú lo planeaste todo. No hay nada de esto que se haya salido de tus planes. Tú todo lo tenías premeditado. Y decidió mandar a su Hijo sin pecado, dispuesto a sacrificarse como un sacrificio santo, puro y sin mancha, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, y que al tercer día Él resucitara, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor de los que están arriba, de los que están abajo, y toda rodilla se doblará delante de Él. Ese es el plan soberano de Dios. Ese es el plan soberano de Dios. No hay nada que lo pueda detener. Ahora, déjame decirte que tenemos que tener algo en claro. Hay un enemigo que tenemos todos nosotros. ¿Quién es? No es tu suegra. A veces parece, pero no. ¿Quién es? Es Satanás. Satanás, hay un enemigo. Satanás tiene un enemigo, pero no importa qué tantas cosas haga, no puede detener la voluntad soberana de Dios. Él sabe cuál es su destino, Él sabe cuál es su final, y no puede intervenir en los planes soberanos de Dios. No puede detener de una forma la voluntad soberana de Dios, de un Dios que es bueno, de un Dios que es amoroso y de un Dios que es todopoderoso. Muy bien, eso es hablando acerca de la voluntad soberana de Dios. Ponme la siguiente, por favor, ayúdame a leerla. ¿Qué dice? La voluntad moral de Dios. ¿Qué es la voluntad moral de Dios? Ayúdame a leerlo. Son verdades eternas de Dios reveladas en su palabra sobre cómo... Amigos, la palabra es el manual que Dios nos ha puesto para que podamos aprender a hacer la vida. Aquí está el manual. Si de pronto ya no sabes qué hacer, a veces tú abres tu Biblia, ojalá que no te salga fue y se ahorcó, ¿no? Pero de alguna forma, aquí está en su palabra todas las verdades, todo lo que tenemos que hacer. Dios ha puesto aquí en su palabra todo lo que tenemos que hacer. Aquí es donde tal vez nos hemos equivocado. A veces el ser humano, nosotros, los que de alguna forma gestionamos o participamos en esto, en tratar de interpretar la palabra de Dios, algunas personas han agregado sus propias ideas morales a la palabra de Dios. Y de alguna forma tú te vas a dar cuenta que hay muchos lugares en donde de pronto te prohíben ciertas cosas, te dicen ciertas cosas, pero que tú no la encuentras en la palabra de Dios. Pero muchas personas han agregado sus propias ideas a lo que realmente dice la palabra de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque son las verdades eternas de Dios reveladas en su palabra. Algunas personas lo han complicado más. A través del tiempo Dios ha complicado, las personas hemos complicado el podernos acercar a Dios. La realidad es que la esencia real de lo que Dios ha puesto en su palabra, amigos, es atemporal.
no cambia. Aunque hoy por hoy muchas personas digan, no, esto ya no aplica, ¿sabes? Hoy las cosas han cambiado tanto, hoy hay que vivir de manera más liberal, hoy hay que ser, esta parte como que no aplica. La realidad es que las verdades eternas de Dios son atemporales, no cambian, no se doblegan ante la opinión pública, y que tal vez aunque no cuadre con una cultura que hoy por hoy de alguna forma se levanta ciertas banderas, la realidad es que la palabra de Dios no se doblega ante todas ellas. No se trata, ojo, tampoco se trata de que la Biblia es como un menú en donde esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta y esto no me gusta. Algunos tratan la palabra de Dios de esa forma, que lo ven como un menú y toman de algunas cosas que esto sí me agrada y esto sí me acomoda, ¿no? Su voluntad es clara, es consistente y es inmutable. Sencillo. Su palabra es clara, es consistente y es inmutable. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. ¿Cuál es la voluntad moral de Dios? ¿Cuál es? Por favor, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? La voluntad de Dios es que seamos santos. Así de sencillo. Eso es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos santos. Así de simple. La palabra santos, hablando acerca de su raíz, tal cual es hagiazo, y que significa separado, diferente, dedicado para Dios. Y ojo, no se trata, tengo que estar metido todo el día en la iglesia. No, se trata que lo que tú haces allá afuera, tu vida allá afuera, en tu trabajo, que de alguna forma en tu escuela, lo que tú estás haciendo, de alguna forma podamos tener presentes las verdades consistentes de parte de Dios. La voluntad moral de Dios para ti no es que corras de la misma forma que corre el mundo, no es que actúes de la misma forma que actúa el mundo, no es que reacciones de la misma forma que actúa el mundo, no es dejarnos llevar por los valores pecaminosos que muchas veces el mundo pondera. Quiere que seas diferente, quiere que de alguna forma Dios, déjame decirte algo como tu pastor, no solamente yo quiero consolarte, pero también quiero incomodarte un poquito, quiero pisarte un poquito los juanetes, ¿ok? Eso es lo que yo quiero hacer un poquito el día de hoy, que nosotros podamos, porque es en la incomodidad donde nosotros crecemos, donde nosotros podemos esforzarnos. Si la voluntad de Dios es que seamos santos, pero nos comportamos como el mundo, hablamos como el mundo, gastamos como el mundo, priorizamos con el mundo, cuadramos con los valores del mundo, entonces no estamos cumpliendo la voluntad moral de Dios. Estamos caminando de manera diferente, y a veces nosotros caminar en base a la forma moral de parte de Dios va a generar tensión. Va a generar tensión en tu vida, va a ser incómodo. Algunas personas tal vez te van a levantar de alguna forma barrera porque no quieren tal vez actuar contigo, pero por favor ayúdame a poner la siguiente, ayúdame a leerlo por favor. Dice, muchos de nosotros queremos la dirección de Dios para nuestro futuro, pero ignoramos su dirección para cómo vivimos hoy. ¿Te hace sentido esto? Nosotros queremos, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga más adelante, pero déjame vivir como yo quiero. Y de alguna forma no tenemos este compromiso con Dios. Muchos de nosotros queremos la dirección de Dios para nuestro futuro, pero ignoramos, ni siquiera nos acercamos a qué es lo que Dios nos enseña en su palabra. Nos quedamos con la pequeña reflexión que a veces manda Josué en las mañanas. Y no se trata de eso. Se trata de cada uno de nosotros tenemos que generar una disciplina de poder acercarnos a la palabra, poder entender sus verdades y poder esforzarnos por vivir conforme a ella. Pero muchas veces no lo hacemos. Señor, bendíceme con una buena relación. Yo quiero casarme con este hombre, 1.80, güero, ojos verdes, cuerpo espectacular, es lo que yo quiero. Y a lo mejor tú estás deseando eso, pero dice, bueno, Dios quiere a lo mejor darte eso, qué sé yo, no lo sé, ojalá que sí, ¿no? Pero de pronto te manda Choche, el de Bronco, ¿no? Tiene buen corazón, ¿no? Y no es como tú quieres. Y déjame decirte algo, nosotros queremos, Señor, bendíceme con esto, pero yo no camino conforme a lo que tú deseas, ¿sabes? Señor, bendíceme con una increíble relación, pero tú en tu noviazgo no respetas límites, no aguardas tiempos, de pronto no te limitas, y la verdad es que en muchas ocasiones nosotros queremos lo mejor para nuestro futuro, pero no nos esforzamos por lo de ahora. Queremos bendiciones espirituales, queremos bendiciones en nuestras finanzas. Señor, bendíceme con un muy buen sueldo, bendíceme con un buen trabajo, bendíceme en el tema financiero, por favor, pero tú no administras de manera correcta tus finanzas, ¿no? Y Dios nos dice que seamos sabios, que no seas sabio en tu propia opinión. Y de alguna forma nosotros comenzamos, sí, pedido de Temu,
pedido de Shein, pedido de mercado, pedido de Amazon, pedido de lo que tú quieras. Buen fin, vamos a endrogarnos porque ahorita conviene. Amigos, ¿cómo queremos caminar en la voluntad moral de Dios si Dios ha sido muy claro? ¿Quién se avienta a hacer una gran torre sin antes no haber medido las cosas? Amigos, queremos las bendiciones de Dios. Bendice mi salud, Señor. Ayúdame, pero voy a comer gorditas todos los días, ¿sabes? Y no voy a tomar agua, voy a tomar solo coca, ¿no? Y de alguna forma tú dices, ¿eso es la voluntad de Dios para tu vida? Amigos, ponme la siguiente. Ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Queremos el fruto sin fidelidad. Queremos bendiciones sin obediencia. Amigos, es simple. ¿Te gusta o no? Esto es simple. No puedes caminar en la voluntad de Dios si desobedeces su palabra. Así de simple. No te voy a meter acá más rollos, porque la realidad es que esto es simple. Amigos, no puedes caminar en la voluntad de Dios si desobedeces su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, comienza a hacer lo que Él ya te dijo que tú hagas. Simple. ¿Qué nos dijo? Ama las personas. ¿Qué verdades? Es que Josué, este libro ya está muy anticuado, ¿sabes? ¿Qué verdades dijo en su palabra? Ama a las personas como Jesús lo hizo. Di la verdad, aunque tal vez no te convenga. Sé generoso, aunque no te lo reconozcan. Sirve, haya pues esta actitud, ¿no? Sirvan, háganse humildes, aunque las otras personas no lo merezcan. ¿Sabes? Son verdades eternas que hoy por hoy siempre aplican. Vive con todo tu corazón para Jesús, aunque no encajes o se burlen. Amigos, no vivimos para la aprobación del mundo, sino para la de Dios. Y déjame decirte algo, si vives conforme a su palabra, déjame anticiparte algo, no será fácil, pero siempre valdrá la pena. Porque tal vez el reconocimiento no lo tengas acá, pero allá delante de tu Padre lo vas a tener. Buen hecho, buen siervo y fiel. Amigos, la tercera cosa, porque se me acaba el tiempo. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? ¿Qué dice? La voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Es la libertad que Dios nos da para tomar decisiones. Incluso cuando no son perfectas. Mira, vamos a comprender un poquito. Es importante que comprendamos lo siguiente. Dios es soberano. ¿Estás de acuerdo con ello? Dios es soberano. Él dirige el curso de toda la historia, pero no la controla, ¿ok? Él da la libertad para que nosotros tomamos decisión. ¿Podría hacerlo porque es Dios? Sí podría hacerlo. Podría ser que nosotros obligarte a hacer lo correcto y obligarte a amarlo, pero si te obligara, no sería amor. ¿Te hace sentido? Dios es soberano y Dios podría cometer todos programados para que todos hagan lo correcto. Sería tal vez increíble, ¿verdad? Pero entonces no sería amor. El amor es yo lo voy a decidir, yo lo voy a hacer por amor a Dios. Dios nos ama y quiere que le amemos y nos da libre albedrío, y eso significa que tienes total libertad para amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero también te da la libertad para que tú no lo hagas. También Dios te da la libertad para que tú no lo hagas, hacer que te plazcas en tus propios deseos, en tus propias ambiciones y egoísmos, aunque tristemente la mayoría de nuestros deseos siempre son egoístas, la mayoría de las veces. Tienes la libertad para vivir de acuerdo a la verdad que nos hace realmente libres, o tienes la libertad para vivir de acuerdo a tu beldad, diría Niurka, ¿no? Tú tienes esa libertad. Dios nos da la libertad para que lo hagamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Ayúdame a leer. ¿Qué dice? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, dicen. Se me permite hacer Cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Nos da la libertad de elegir totalmente. ¿Sabes? Si yo tomara la decisión, ¿sabes? Yo tengo la libertad de poder decidir qué comer, ¿no? Y si yo tomo la decisión de decidir, ¿sabes? Yo decido comer carnitas todos los días de mi vida, de aquí hasta que me muera. Qué rico, ¿no? Espero que algunos no tengan hambre y hayan desayunado, pero yo decido comer carnitas todos los días de mi vida y decido tomarme al lado de un buen refresco de cola, ¿no? Porque a algunos también les gusta la Pepsi, pero querido, el problema
es que no siempre elegimos sabiamente. Ese es el problema. El problema es que no siempre elegimos sabiamente, y esta es una de las razones por la que hay tanto dolor en el mundo. Esta es una de las razones por la que sufrimos, y a veces hacemos tantas tonterías que nos alcanzan, pero tú sabes que a veces haces tantas tonterías que a veces no te alcanzan. Tú dices, ay Señor, de la que me libró el Señor. ¿Lo has dicho? ¿Lo has pensado? Ay, qué bueno que no se enteraron. Ay, qué bueno que salió para pagar esto. Porque amigos, tomamos malas decisiones a veces. Incluso déjame decirte algo. A veces las malas decisiones o las tonterías de alguien más terminan afectándote a ti. Alguien te engañó, alguien te mintió, alguien te traicionó, alguien te defraudó. Porque fue la mala decisión de alguien, pero tú fuiste una consecuencia colateral. Pero déjame decirte algo, hay una buena noticia. En toda esta situación de la voluntad permisiva de Dios, y que a veces nos equivocamos u otros se equivocan y nosotros recibimos las consecuencias, hay una buena noticia, y es que ninguna de esas malas decisiones y sufrimiento que has pasado, están fuera de la redención de Dios. Nada de eso está fuera de la redención de Dios. Él puede permitirlo y puede que no te guste, pero Dios aún puede redimirlo. Aún eso malo, aún Dios puede redimirlo y usarlo para bien. Aunque hoy no lo entiendas y hoy no lo comprendas. Génesis capítulo 37 nos narra la historia de José, vendido por sus hermanos, después acusado injustamente por una mujer que quería abusar de él o que quería pasar la noche con él. Él no quiso, se guardó, y de alguna forma eso hizo que lo acusaran injustamente. Lo meten a la cárcel. Dentro de la cárcel ayuda a otros a salir de la cárcel, y estos ingratos nunca se acuerdan de él y de pronto lo dejan olvidado ahí. Pero ¿qué hizo Dios con todo esto? Lo usó para colocarlo como segundo al frente de todo Egipto. Mira, después de que él estaba al frente de todo Egipto, dice en Génesis capítulo 50, verso 20, cuando sus hermanos de pronto llegan a Egipto, lo ven, se espantan, pensaban que iba a tomar venganza en contra de ellos, pero José era muy sabio y entendía algo. Dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo ¿para qué? Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida. Lo que entendió José, amigos, es que aunque toda la serie de eventos desafortunados que fue su vida fue causado por la maldad de sus hermanos, mentiras, ingratitud de otras personas, en medio de toda esta situación aprendió a experimentar a Dios en medio de este constante sufrimiento. José, en medio de toda esta situación injusta, aprendió a experimentar a Dios. Porque constantemente tú vas a encontrar la siguiente frase, Génesis 39, 21, por favor, ¿qué dice? Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. En medio del sufrimiento y de todas las situaciones permisivas que Dios permitió, José aprendió a experimentar a Dios en medio de este dolor, en medio de esta enfermedad, en medio de este sufrimiento, en medio de este defraude, en medio de esta circunstancia difícil, aprendió a experimentar a Dios. Amigos, la voluntad permisiva de Dios permite, pero nada de esto está fuera de su control. Dios sigue siendo soberano. Y la última, la voluntad ¿qué? Personal de Dios. Amigos, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Qué dice allá abajito? Es el llamado único y específico de Dios solo para ti. Amigos, lo increíble es que Dios tiene un plan particular para cada uno de nosotros. Dios, si has sido salvado por Dios, tus pecados han sido perdonados, y no solo fuiste salvado fuiste salvado para. No fuiste salvado ya soy salvo, entonces llego, me siento a gusto, escucho, estuvo padre, no, hoy me aburrió, hoy me dio sueño, hoy ya estoy pensando en el partido del rato, qué sé yo. Amigos, no fuimos salvados fuimos salvados para. Fuimos salvados para. Fuiste salvado para un propósito, para vivir tu vida de una manera que sirva a las personas y honre a Dios. Efesios capítulo 2, verso 10, el apóstol Pablo les escribía a los efesios y les decía, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que ¿qué? Hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.
La palabra que usa para obra maestra de Dios dice, cada uno de nosotros somos un poema de parte de Dios para que nosotros podamos hacer algo. No somos salvos por las buenas obras, sino somos salvos para buenas obras. Para eso somos salvos. Dios tiene preparadas buenas obras para cada uno de nosotros. Y sabes, son de las cosas más sencillas. A veces uno piensa, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Voy a ser un gran predicador, yo voy a ser un gran empresario, yo voy a tener un gran negocio. Todos quieren eso magnífico, todos quieren eso grande. Pero las cosas que Dios nos ha puesto para ser de bendición a las otras personas son cosas tan sencillas como Dios te trajo hoy acá para que ores por la persona que tienes a tu lado, que sabes que le está pasando mal. Dios te puso acá y la voluntad de Dios para tu vida es que levantes ese teléfono y hables con esa persona para que arreglen las cosas. Dios te puso acá para que tú limes esas asperezas. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aunque la relación no va a volver a ser unida, a veces hay que poner una rayita. Pero amigos, nosotros tenemos que aprender y entender lo siguiente. Dios nos ha puesto acá para buenas obras y cosas tan sencillas. No estés esperando lo magnífico, lo increíble, la gran empresa. Empieza con lo sencillo, con lo ordinario. Deja de creer que eres el tapón del océano y comienza a creer que eres una parte en un gran plan maestro de parte de Dios. Comienza a hacerte plan de la soberanía de Dios. Tienes que creerle a Dios y dejarte usar por Él. Dice la palabra que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, nos dio dones, nos dio capacidades, personalidades en particular para bendecir y ayudar a otros. Y déjame decirte que te puso en este tiempo, te puso en este lugar, te puso en esta iglesia, con las personas que te rodean para que tú hagas buenas obras. Para eso somos salvos, para buenas obras. Salmo 32, verso 8, y estamos terminando. Ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Dios ha prometido eso en su palabra y ha prometido eso para ti. Ponle tu nombre. Es como si tú oraras eso. Señor, tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar de ti siempre. Cuando llegas a conocer el corazón de Dios, conocerás su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Conoce el corazón de Dios. Decide conocer el corazón de Dios. La promesa de Dios para con sus hijos es que nos va a instruir, que nos va a enseñar, que nos va a dar buenos consejos y que nos va a dar un camino por donde andar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Escuchar su voz. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Escuchar la voz de buen pastor. Y la función del buen pastor es guiar a las ovejas a buenos pastos, es guiar a las ovejas a un redil, es guiar a las ovejas en guardarlas para que se puedan proteger. Piensa un poco en tu vida. Mira, haz una reflexión. Piensa un poco en tu vida. Dios te trajo en este momento, en este lugar y en esta iglesia para hacer buenas obras. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú sabes, hay una canción, siempre hay algo bueno, ¿alguien se la sabe? Que tú puedes hacer. Y era un corito de hace muchos años, ¿no? Siempre hay algo bueno que tú puedes hacer. Amigos, todos los días podemos hacer algo bueno. Y cuando tú decides hacerlo, estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, Señor? ¿Qué es lo que...? Y ni siquiera le das el paso a la persona que va delante de ti. Ahí perdiste la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer con lo siguiente? Por favor, ponme la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las voluntades de Dios? Porque está la voluntad soberana, la voluntad moral, la voluntad permisiva y la voluntad personal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La primera, ayúdame a leer. Vamos a confiar en la voluntad soberana de Dios, porque Él tiene buenos planes para nosotros. La segunda, vamos a obedecer la voluntad moral de Dios. Y aquí está su voluntad moral. La tercera, vamos a aceptar la voluntad permisiva. Haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque se trata de que actúes en ti, no en el corazón del frente. Eso lo hace Dios. Tú tienes que gestionar tu propio corazón. Y la última, vamos a caminar
conforme a la voluntad personal de Dios. Amigos, no tenemos un Dios que está jugando a las escondidas en el cielo, ¿eh? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Es que yo siento que no me habla, que no me escucha, que como si estuviera jugando a las escondidas. No. Él no tiene escondido tu futuro ni está ocultando su voluntad para tu vida. Querido, tu futuro es mucho más grande que tu pasado y su plan es mucho más grande que tus errores. Va de nuevo. Tu futuro es mucho más grande que tu pasado, pero tienes que caminar en su voluntad. Y tus errores y su plan es mucho más grande que los errores que has cometido. Porque si hoy por hoy todavía Dios te tiene acá es porque Él está queriendo trabajar con cada uno de nosotros. A medida que lo conozcas a través de su palabra, hacer comunidad, lo que hacemos todos los domingos, siendo intencional en mantener una relación cercana con Él, a medida que conozcas su corazón, aprenderemos a conocer su voluntad.